En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, de los versículos 11 al 24, encontramos un pasaje muy interesante. Es una parábola que Jesús describe junto a un grupo de escribas y fariseos que murmuraban a raíz de que Jesús recibía y comía con pecadores. Porque a él se le acercaban muchos publicanos y pecadores para oírle. Entonces Jesús les dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Revisaremos cada elemento encontrado en este pasaje tan significativo. Un hombre tenía 2 hijos y el hijo menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Esto se refiere a que él estaba pidiendo la herencia que le correspondía recibir algún día. Y el padre, considerando el pedido, les repartió los bienes de esta herencia a cada uno de sus hijos en lo que les correspondía. Continúa el texto. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando tocamos la frase provincia apartada, se refiere a un lugar donde el padre no tenía acceso. Se refiere al mundo liderado por Satanás y sus huestes. Fue en este lugar que este joven desperdició todo lo que tenía en una vida en derroche, en libertinaje. Luego el texto dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
Los cerdos en la Biblia representan lo inmundo, los negocios inmundos de este mundo. Y el joven deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aún ahora, pero en especial en esa época, las algarrobas se usaban como forraje para animales. También en algún momento para los que estaban en la miseria. Sin embargo, vimos que ni siquiera tenía acceso a las algarrobas este joven, porque dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Su situación era muy crítica. Lo había perdido todo y no tenía ni siquiera el sustento como para vivir aún en la miseria. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Qué notoria es la frase, y volviendo en sí. Y volviendo en sí. Esto se refiere a ser iluminado por el Espíritu que nos muestra la necesidad interior y el camino de la salvación. Volviendo en sí, recuperando nuestro discernimiento a la conciencia de nuestra situación, buscando y encontrando la salida, el camino para nuestra salvación. Esta es la luz que nosotros necesitamos encontrar por medio del Espíritu. Volviendo en sí, nos hace recordar que tenemos un Padre que nos dio vida y aún nos dio cuantas cosas hemos tenido o tuvimos y que hemos perdido, que nos hemos alejado de Él y estamos en una provincia apartada. Entonces dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Esta es la obra iluminadora del Espíritu, haciéndonos recordar que tenemos un Padre celestial del cual provenimos. Me levantaré e iré a mi Padre. Es el Espíritu que nos empuja a levantarnos de toda situación de pecado que nos tiene postrados, para ir en busca del Padre. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No fue una casualidad que el padre lo viera en el camino. El padre salía a esperar al camino a su hijo. El padre está siempre esperando al hijo pródigo. El padre siempre sale a nuestro encuentro. Es más, el regreso del hijo pródigo al padre fue por la búsqueda que hizo el Espíritu. Y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí vemos dos aspectos importantísimos. El primero es que el hijo reconoció su condición de transgresor. Solamente bajo la luz del Espíritu que nos ilumina, podemos darnos cuenta de nuestra condición verdadera, darnos cuenta que el pecado mora en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
mora en nosotros y nosotros estamos contra Dios. Aquí el hijo pródigo no solo se dio cuenta de sus pecados y transgresiones, sino de su situación en contra del Padre. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre interrumpió. Pero el padre dijo a sus siervos: ¡qué misericordia! No hubo discusión, no hubo reproches, solo la manifestación de su amor en una infinita misericordia. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El mejor vestido. El mejor vestido. Esto hace referencia al libro de Isaías capítulo 61, versículo 10, que dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Este vestido representa la justicia de Dios. Somos vestidos con la justicia de Dios que representa Cristo. Hemos vuelto a la casa del Padre, y el Padre nos hace vestir con los siervos que habitan en su casa, con las vestiduras de justicia. Y nos pone en la mano un anillo y en los pies calzado. Tanto el anillo como el calzado en esa época eran señales del hombre libre. El anillo representa el sello del Espíritu en nuestro interior. Hemos recibido las arras del Espíritu. Y el calzado, que representa la santificación, que nos separa de la tierra, nos separa del mundo. En 2 de Corintios, en el capítulo 3, 17, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El vestido, el anillo y la calzadura le dan al hijo pródigo la dignidad del Padre, que lo capacitó y permitió que pudiese entrar en la casa del Padre. Vemos en 1 de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 15, que la casa del Padre es la iglesia, donde sus siervos nos visten con la vestidura de justicia que es Cristo, dada por el Padre, y participamos en el festejo, en el antegozo. Y el Padre continúa y dice: traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El becerro gordo representa a Cristo, dado para nuestra alegría y disfrute. Y esto representa la gracia de Dios. Tanto el vestido, el anillo, el calzado y el becerro gordo sacrificado representan la gracia de Dios. Dios es amor. La expresión de su amor es la misericordia y la gracia. Que el Señor los bendiga y que nos ilumine a todos para entender que cada uno de nosotros es el hijo pródigo al que Dios quiere tener cerca. Es ese hijo pródigo al cual el Padre sale en el camino para esperarlo, para ir a buscarlo corriendo, para abrazarlo y para besarlo.